Muy buenas tardes, sean todas, todos bienvenidos. Los saludamos desde el Centro Olof Palme, México, hoy 2 de marzo, para traer a ustedes la presentación de un libro singular, un libro que aparece en un momento particularmente interesante. Acabamos de terminar los Juegos Olímpicos, bueno, faltan los Paralímpicos, ¿verdad? Pero los Juegos Olímpicos de Beijing. Y creo que el ambiente deportivo pues se ha visto en cierta forma empañado. Recuerden que hay una tregua olímpica, pero se ha visto empañado por el conflicto armado en Rusia y en Ucrania. Entonces, en este marco, pues nos trae el doctor Daniel Añorbe Añorbe como coordinador y coautor del libro que vamos a presentar hoy, que se llama Experiencias de Deporte para el Desarrollo y la Paz, Claroscuros Globales y Locales, una reflexión por demás importante. Nosotros desde las ciencias sociales estudiamos poco al deporte y yo celebro el trabajo y quiero mencionarlo en esta oportunidad, el trabajo formidable que ha hecho el doctor Daniel Añorbe, produciendo una serie de reflexiones alrededor de este tema desde las disciplinas sociales, desde la sociología del deporte, pero también desde su expertise como analista de asuntos internacionales. Celebro entonces que tengamos este evento el día de hoy, en el cual, además del coordinador de la obra y coautor de capítulos de la misma, nos acompañan Juan Pablo Cebadúa Carbonell, Fernando Segura Trejo y, por supuesto, una servidora. Y antes de comenzar, pues quisiera presentar algunos datos curriculares de nuestros invitados. Juan Pablo Cebadúa Carbonell es antropólogo social por la Universidad Veracruzana, maestro y doctor en sociedades multiculturales y estudios culturales por la Universidad de Granada, España. Sus temáticas de interés son juventudes, nuevas etnicidades en jóvenes indígenas, interculturalidad, consumos y prácticas culturales en contextos urbanos y rurales, deportes, comunicación y estudios culturales. Es docente investigador de la licenciatura en comunicación, la maestría en estudios culturales y el doctorado en estudios regionales de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas. Autor de diversos libros y artículos sobre los campos temáticos enunciados y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Le damos la más cordial bienvenida. Fernando Segura Trejo es doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Durante los últimos 15 años ha realizado investigaciones de campo en diferentes países sobre el deporte para el desarrollo social, en países como Brasil, Argentina, Francia, Inglaterra y México sobre todo. Ha sido profesor visitante en las universidades de Leicester y Sheffield en Inglaterra, en el CIDE en México, en la Universidad Federal de Goiás en Brasil, colaborador del organismo no gubernamental argentino Salvemos al Fútbol y el proyecto Tiro en Braille de la Universidad de Guanajuato, que es fascinante. Ya el doctor Añorbe nos platicará más sobre esta iniciativa. En la actualidad, el doctor Fernando Segura es miembro del Observatorio Social del Deporte del Ministerio de Turismo y Deporte de Argentina y la Universidad Nacional de San Martín, con quienes colabora desde la Ciudad de México desde el año 2020. Bienvenido. Finalmente, quiero presentarles al coordinador y coautor de la obra, el doctor Daniel Añorbe Añorbe, miembro del Centro Olof Palme. Y bueno, él es profesor investigador de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato desde mayo de 2011. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la cual también realizó la licenciatura en la misma especialidad. Tiene una maestría en Ciencia Política por la Universidad de York en Canadá. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como profesor de asignatura hasta la fecha en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y previamente en el Colegio de San Luis, el Tecnológico de Monterrey, Santa Fe. Ha sido profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Sinaloa y en la Universidad del Mar en el campus de Huatulco. De 2014 a 2017 fungió como coordinador de la maestría en análisis político. En agosto-septiembre de 2017 fue distinguido con la cátedra Archibald MacDougall en la Facultad de Derecho de la Universidad de West Virginia en Estados Unidos.
Entre sus líneas de investigación se encuentran la geopolítica del espacio postsoviético, conceptualizaciones de frontera, deporte y globalización y paradiplomacia. En septiembre de 2017 recibió la distinción como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Cuenta con perfil deseable PRODEP vigente. Daniel Añorbe ha sido evaluador del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y también de la International Studies Association, además de la International Sociology of Sport Association. Ha sido becario del Departamento de Estado de Estados Unidos y fue uno de los 18 académicos seleccionados para participar en el Summer U.S. Studies Institute on U.S. Foreign Policy en 2010. De 2008 a la fecha, el doctor Añorbe ha escrito numerosos artículos en revistas arbitradas e indexadas, capítulos de libros, además de haber coordinado 4, el reposicionamiento de la Federación Rusa, retos y alternativas geoestratégicas con John Sachs Fernández, los BRICS, entre la multipolaridad y la unipolaridad en el siglo XXI, junto con Ileana Cid y Ana Teresa Gutiérrez, Global Perspectives on U.S. Foreign Policy from the Outside In con Salih Burt, Global Perspectives on U.S. Democratization Efforts from the Outside In, también en 2016, el primero en 2013, el segundo en 2016, y sus libros más recientes tienen que ver con la temática que nos convoca el día de hoy, el deporte como observatorio de cambio social y político de 2017, Guanajuato y sus ciudades hermanas 2018, y cambios doméstico, influencia internacional y desafío al statu quo. Pues bienvenidos todos y bueno, la dinámica que vamos a tener es la siguiente. Vamos a escuchar primero los comentarios del doctor Juan Pablo Cebadúa, del doctor Fernando Segura, de una servidora, y vamos a terminar escuchando las reflexiones del coordinador y coautor de la obra que nos convoca. En este sentido, también quiero aprovechar para invitar a quienes nos están siguiendo en Facebook Live o aquí mismo en Zoom, para que, si lo desean, formulen sus preguntas y comentarios a nuestros invitados y a esta obra coordinada por el doctor Daniel Añorbe. Sin más, le pediría a Juan Pablo Cebadúa, por favor, haga uso de la palabra. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar participando con colegas aquí y, por tanto, agradezco mucho la invitación a este espacio. Y además, quiero comenzar precisamente con lo que la moderadora estaba diciendo, un poco de que sí es digno de, cualquier obra, cualquier libro publicable es digno de celebración, digamos, ¿no? Pero que sea un tema emergente, un tema que siempre había estado, digamos, aislado dentro del campo particular de las ciencias sociales y sobre todo el campo particular de las ciencias sociales vinculado con la cultura también. El tema del deporte siempre ha sido, digamos, objeto de exclusión, ya sea por omisión o por desdén, en el sentido de que el deporte nada más es precisamente una actividad física y es una actividad que pondera nada más el ocio de sí mismo. Pero como el autor nos dice precisamente en el libro, es eso, pero es muchísimas cosas más. Y de hecho es todo lo contrario a lo que uno pensaba así. Y digamos, con los colegas que estamos aquí, que hemos visto, digamos, o somos testigos un poco de las trayectorias bibliográficas, de las tradiciones escolásticas que han tenido, digamos, precisamente pues, esos temas que se tienen que ponderar como emergentes, aunque Daniel diga que no en el libro y que hay una, digamos, un vasto campo de análisis latinoamericano, digamos, en torno a eso. A mí me parece que sigue siendo como muy emergente, por lo menos en los campos universitarios, ¿no? del país, y sobre todo en las líneas de investigación que tiene que ver precisamente con política y cultura, con ciudadanía y cultura, que son temas que han estado como desdeñados, insisto. Parece pues eso es digno de celebración, aparte de la publicación de un libro importante de un colega del cual aprecio mucho. Y eso, entonces a mí me parece que es muy interesante que estemos aquí convocados para hablar, para charlar un poco, para platicar un poco sobre ese tema, ¿no? En ese caso.
A mí me parece que el libro, sí, como se había dicho María Cristina, me parece que es un libro formidable en muchos sentidos, ya sea por el contenido, pero más que nada por el aporte exactamente al campo analítico el cual nos compete ahora, ¿no? Parece, o sea, decir, si bien ha habido también, digamos, ya una especie de permanencia temática sobre los temas del deporte en general, siempre, digamos, en una tradición académica, digamos, que tiene que ver con México y también con el resto de Latinoamérica. Prácticamente el fútbol es, digamos, que se ha llevado todas las medallas analíticas académicas sobre ello, ¿no? Que es como el único, pareciera, pues, digamos, ¿no? El único deporte que es, digamos, digno de realce analítico acá. Y esto sobre todo tanto Fernando como Daniel lo tienen muy claro, o sea, tienen una explicación socioantropológica bastante clara. El fútbol es el deporte más popular del continente, ¿no? Prácticamente así. Y pero bueno, tiene una fundamentación de ese tipo, pero también al mismo tiempo que tiene esa fundamentación, a mí me parece que es digno de prever exactamente los antecedentes por los cuales se da ello, ¿no? Y todavía saltar por encima de eso. Entonces, el libro me parece que es un aporte muy interesante, en primer lugar, y yo quisiera resaltar tres ejes del cómo se estructura el libro, y que me parece muy importante hacerlo notar, y sobre todo para que el libro pueda ser leído, ¿no? O sea, que todo el libro tiene la función básica de que se pueda leer, y que la máxima cantidad de gente pueda tenerlo en sus manos y que se lea y que se discuta. Ese es básicamente todo el sentido social de una publicación, ¿no? A mí me parece, en primer lugar, que aparte de ser una temática emergente, el título del libro lleva la penitencia en sí mismo, ¿no? O sea, habla del deporte y la paz. Por tanto, se inscribe, digamos, en un concepto mucho más amplio que no nada más, por supuesto, no nada más abarca el aspecto físico del deporte, desde luego, tampoco el aspecto, o no únicamente también el aspecto mediático del deporte, sino más bien lo que tiene que ver el libro y el contenido del libro es esta temática tan vasta que es el sentido de la paz en el marco de un imaginario de una sociedad actual, ¿no? Y esto tiene que verse, según yo, esto se puede traducir, porque como todo el mundo sabe, el concepto de la paz, y más ahora, cobra, digamos, una particular importancia subjetiva mucho más allá de nuestras propias personas, ¿no? Ahora todo el mundo está en vilo porque tenemos una guerra, por lo menos en México, del otro lado del mundo, ¿no? Es decir, el mundo está en vilo, pues digamos, ¿no? O sea, y esto tiene que ver con un concepto de paz que extrapola precisamente fronteras, imaginarios, símbolos y culturas. Por tanto, aquí yo intento traducir el concepto de paz desde el punto de vista de que es preciso hablar, en este caso particular, del deporte como una instancia, como una actividad, pero sobre todo como una reflexión del punto de vista político también. Político también, entendido esto como un tema muy vasto y que por supuesto no se circunscribe a los partidos políticos, eso queda, digamos, relegado, pero sí en materia de las políticas públicas que se generan en los gobiernos y los estados de cualquier país y de cualquier región donde se pondere prácticamente esto. Entonces a mí parece que ese es básicamente uno de los primeros grandes aportes de la publicación. Lo otro es básicamente que tiene que ver con esto y que es algo que ha tenido como una tendencia, que ha estado como una tendencia ya digamos dentro de los ámbitos de la discusión sobre el deporte social en América Latina y que tiene que ver con la construcción de la ciudadanía, ¿no? Es preciso ya ver justamente la discusión de la práctica del deporte en términos generales, ya sea fútbol, ya sea rugby, ya sea fútbol americano, béisbol, etcétera, atletismo, pero también como una forma no nada más implementada ya desde hace un siglo y medio desde el ocio, sino más bien como parte de una construcción ciudadana de las naciones, ¿no? O sea, así de preciso y así de base, digamos, ¿no? Sí.
y sobre todo los mecanismos que se usan desde las políticas públicas, pero también desde las instancias y acciones barriales, por ejemplo, para la inclusión social. El deporte ahora es un mecanismo tremendo ya prácticamente de inclusión social y sobre todo de prácticas identitarias que tienen que ver con los colectivos, particularmente los sectores menos favorecidos de todo esto. Y esta contradicción, la contradicción del deporte mercado, que ahora todo el mundo vemos que, el deporte a nivel mediático es multimillonario, o sea, eso es innegable, y prácticamente en los deportes de masas por excelencia, como el fútbol, soccer, ¿no? Digamos, en ese sentido hay grandes instancias de mercado en términos de marcas, en términos de mercados, en términos de la propia propuesta de los jugadores en sí, que rebasan ya, digamos, las expectativas primarias por las cuales se ha creado una liga, digamos, y esto se convierte en un aparato publicitario multimillonario, ¿no? O sea, eso, digamos, en primera instancia, pero también, digamos, esta primera parte se tensiona con lo que precisamente tiene el contenido del libro, ¿no? Que también tenemos que ver a estas instancias que no están adscritas a estos grandes monopolios mercantiles, como son precisamente las instancias o las prácticas y acciones deportivas de los barrios, de la gente, de las universidades, y que en un momento dado tendrían otro tipo de dinámica en torno a cómo se practica todo un deporte, ¿no? Y ese es el primer lugar. En segundo lugar, otro eje por lo cual el libro es muy, muy importante tomarlo en cuenta, es lo que Daniel habla de la sociologización de la actividad física, ¿no? A mí me parece como interesante. Yo lo pondría la socioantropologización de la actividad física, puesto que, digamos, por mi formación tiene mucho que ver, pero más bien por el vínculo exhaustivo que tiene esta actividad física con lo cultural, y que justamente, como decía antes, rebasa ya, digamos, el mero sentido de la competición y el mero ejercicio de la ejercitación mecánica corporalizada de los que actúan dentro de un deporte, para dar pie a esta socioantropologización de la práctica deportiva, que en todo caso lo que tenemos aquí enfrente es justamente el proceso de democratización de grandes sectores, y para el fin y el contenido del libro, lo que hace y lo que da, digamos, como el guiño, es la democratización de sectores empobrecidos que no han tenido la oportunidad, digamos, de hacer la práctica, vamos a llamarla así, profesionalizada, sin que esto signifique que se gane dinero, sino más bien una práctica seria en términos de la competición, ya sea en béisbol, en fútbol americano, en atletismo, etcétera, ¿no? Y que esto conlleva justamente a que se puedan hacer procesos de autogestión en torno al deporte para estar incluidos, ¿no? Esa es una primera visión, es estar incluidos como ciudadanos con toda la prerrogativa de los derechos y obligaciones que ello genera, pero que también tiene que ver con procesos de democratización social, ¿no? En este caso. Simplemente, o sea, hay que recordar, por ejemplo, lo que el presidente, el expresidente ya fallecido de Sudáfrica, Nelson Mandela, hizo justamente como una de las medidas de aglutinar la identidad de la Sudáfrica híbrida, o la Sudáfrica negra y blanca, pues digamos, en ese sentido, en vez de hacer un ajuste de cuentas en ese caso, lo que creó fue una identidad nacional a partir de un equipo de rugby, ¿no? Y que hay una película súper buena ahí en ese sentido, ¿no? Que a mí me parece que, aparte de una visión de Estado, ¿no? En ese caso, es justamente lograr como el mecanismo de identificación nacional a partir de un deporte, en este caso en particular el rugby, hizo sanar las heridas de una sociedad. Eso es lo que precisamente podría llamar en términos generales la democratización, ¿no? de las prácticas deportivas a la hora de construir ciudadanos, ¿no? El punto número 3, a mí me parece también muy, muy interesante de lo que el libro resalta, que intenta salirse de esos límites de que toda práctica deportiva que tiene que ver con justamente la construcción de la ciudadanía tiene que ver con el empobrecimiento del deporte,
¿Qué quiere decir esto? Siempre tomar en cuenta la posibilidad de que los deportes incluyentes sean nada más del sector pobre, sin tomar en cuenta que la inclusión ciudadana tiene que ver con todas las clases sociales y sobre todo con todos los sectores que se dinamizan en torno a una práctica deportiva, que no nada más son los pobres, digamos, ¿no? O sea, no nada más es el sector empobrecido de eso, sino más bien lo que intenta es hacer justamente una llamada de atención que esta visión, que también, lo cual los académicos hemos tenido mucha responsabilidad de ello, de cargar siempre esta visión a la víctima y no al victimario, ¿no? Como si el victimario se quedaría fuera de todos los procesos sociales y culturales, ¿no? Es decir, cuando se habla de pobreza, no, se hacen estudios sobre pobreza, pero no se hacen estudios sobre riqueza, por ejemplo, ¿no? ¿Quién detenta el poder en una sociedad? ¿Para qué se utiliza, por ejemplo, no? En ese sentido. Y esto, desde luego, desde la propia tradición de la nueva izquierda en los Estados Unidos, cuando se hicieron los primeros estudios sociológicos de las élites, aquí queda, digamos, ponderado muy bien en la obra, porque lo que intenta es hacer esta discusión de que si se habla de población empobrecida, también se habla de otro tipo de población, y lo cual el vínculo para poder unir esto es la práctica del deporte, ¿no? El deporte como inclusión y el deporte para la paz. Y por último, que me parece, desde luego, no menor, y no como se dice el dicho, es por último, pero no menos importante, es que el texto reúne justamente trabajos que tienen que ver con población estudiantil. Eso me parece formidable en ese, por tres cosas fundamentales. La primera es que justamente deja del lado esta primordialidad en términos de que quienes hablan los deportes tendríamos que ser los expertos académicos de ello. Me parece, o sea, eso de que queda fuera en ese caso, porque en realidad, quizás, no sé, bueno, en mi caso sí, pero quizás que muchos de mis colegas ya no practican ni siquiera deportes, ¿no? En este caso, porque estamos todavía sentados aquí, etcétera, pero bueno, pero digamos, los actores y quienes están, digamos, en pleno auge para esta práctica son exactamente la población juvenil y las nuevas generaciones. Y a partir de esto, en el caso de Daniel, me parece muy interesante cómo aglutina y convoca a gente estudiantil, digamos, que publica un capítulo de libro en torno a sus experiencias, y esto precisamente da pie a que pues, podamos hablar exactamente de esta democratización, por lo cual el contenido del libro está como atravesado, digamos, en su discurso. Por ello, digamos así, a mí me parece que estos cuatro ejes por los cuales se tendría que leer el libro, parece que es muy interesante, y yo celebro mucho y felicito al autor y a los organizadores por haber convocado precisamente un tema para poder hablar de esto en ese sentido, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Pablo Cebadúa, que trae a la mesa pues una descripción de los contenidos de esta obra y algunas de las principales reflexiones que se pueden desprender del análisis realizado por el doctor Añorbe y los coautores. Es fascinante, por ejemplo, analizar el deporte como un tema político-social, pero también el tema de la construcción de identidad, ciudadanía. Mencionaba el doctor Juan Pablo el tema de Sudáfrica con el rugby, pero también en Nueva Zelanda es un elemento de identidad de los maoríes, el tema que por supuesto es motivo de orgullo nacional. La inclusión, ¿no? El tema de la inclusión. Y bueno, otros aspectos a ponderar que estaremos comentando a lo largo de esta presentación es lo de la exclusión dentro de la inclusión, ¿no? Esta visión de, sobre todo, priorizar en programas de actividad física y deportiva a los sectores marginales de la población, pero esto en sí mismo es excluyente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser inclusivos y al mismo tiempo ser excluyentes? Todo un tema. También reflexionaba ahorita, ahora que escuchaba al doctor Cebadúa, sobre el deporte como un elemento aspiracional, ¿no?
pensando en grandes figuras que han destacado en actividades deportivas, cómo esto evoca el nacionalismo, pero también se convierte en un tema aspiracional y un tema que tiene incidencia ciertamente en las sociedades y en el progreso social. Bueno, pues con esto en mente le voy a pedir ahora al doctor Fernando Segura que haga uso de la palabra. Ok, hola, buenas tardes, muchas gracias María Cristina, un saludo a mi amigo y colega, sobre todo amigo, ya a esta altura Daniel, un saludo a Juan Pablo ahí en Chiapas y a las personas que están conectadas aquí en el Zoom, María Cruz, Fernanda y a quienes nos siguen en Facebook. Bueno, para complementar lo que expuso ya Juan Pablo del libro y no reiterar cuestiones con las que estoy de acuerdo en su totalidad, entonces voy a tratar de hablar desde mi papel como lector. Voy a salir de mi papel de académico. Daniel sabe que en este momento no soy el único, estoy en una crisis con el mundo académico, y entonces me voy a posicionar como un lector, como un simple lector del libro. Es verdad, sin hacer abuso de mi trayectoria, que llevo estudiando este tema 15 años, y cuando empecé, que lo inicié cuando me fui a Francia a hacer el doctorado, en Latinoamérica éramos muy pocos, por allá del 2005-2006, quienes nos dedicamos a esto. Ahora somos un poquito más, pero seguimos siendo pocos, como decía Juan Pablo. Somos un campo, el deporte de por sí en las ciencias sociales es un campo marginal, y estos temas son aún más marginales. Pero bueno, ha crecido y creo que este tema tiene muchísimo potencial. A mí me gustaría que Daniel, que tiene una gran experiencia y que conoce además lo que está sucediendo en la región del mundo de la que hoy estamos hablando todos, tuviera más visibilidad en este momento, porque creo que este libro viene a aportar muchas cosas y viene a traer esperanza, ¿no? En un momento en el cual estamos saliendo de una pandemia y estamos al borde de un conflicto de carácter, de proporciones mundiales. Yo voy a celebrar un trabajo que hizo Daniel aquí, que cuando leí el libro, si bien participé en el proceso de los seminarios que se hicieron y de alguna forma en la elaboración, soy coautor de un capítulo, lo leí el libro y decía cuánto trabajo hay aquí, cuánta lectura de Daniel, una revisión del estado del arte, impresionante, un libro que en este sentido me parece que es un gran aporte, pero en ese gran aporte que hace Daniel nos damos cuenta de esa supremacía anglosajona que hay en la bibliografía, en los enfoques, lo dice muy claramente Daniel, pero además de decirlo, cuando uno revisa la bibliografía en esa labor exhaustiva que hizo Daniel, ¿no? De una revisión completa, un 90% de los textos están publicados en inglés. Y ahí nos damos cuenta en Latinoamérica que si bien el deporte es tan importante, conforma identidades, es tan importante en un plano nacional, regional y en los barrios, algo que decía Juan Pablo, qué poco se ha escrito sobre esto, cuánto déficit tenemos sobre algo que es tan presente en el día a día de nuestros espacios latinoamericanos, mexicanos, argentinos, ecuatorianos, brasileños. Si uno va a cualquier barrio en este momento va a encontrar una multitud de chicos y chicas haciendo deporte, jugando, compitiendo, y sin embargo hay muy poco escrito. Entonces, bueno, eso era un punto que quería destacar. En la construcción de este proyecto, además del aporte teórico de todo ese trabajo que hizo Daniel, hay algo que me gustó muchísimo, que es la participación realmente incluyente de los alumnos, de todos los alumnos que participaron en los seminarios. Tuve la oportunidad de estar presente en algún seminario de formación, pero yo leí el capítulo que describe el proyecto Tiro en Braille, de María Fernanda Hernández, Irma Baltasar, no me quiero olvidar de ningún nombre, Dulce María, José Pablo Fuentes. Lo leía y ellos describen en ese proceso todos los pasos que tuvieron que dar para ir a convencer a las autoridades municipales, a ciertas pymes, a ciertas empresas,
y explicar lo que es el deporte para el desarrollo y el propósito, todo ese proceso a mí me llamó muchísimo la atención y me di cuenta de la labor formativa, ¿no? que puede tener este tipo de proyectos pensados para el desarrollo humano. Así que, bueno, quería destacar esos puntos y dejar sobre la mesa. No me quiero extender mucho, prefiero que dialoguemos, que conversemos y que intercambiemos preguntas. Un desafío voy a dejar aquí, que lo transmito a todos los que están presentes y a aquellos que están escuchando y a aquellos que van a escuchar esta charla, que por fortuna queda en el repositorio, en internet, y más allá de este momento se va a poder escuchar después. El desafío es el siguiente y tiene que ver con lo que anunciaba, con esta falta de, a veces, visibilidad que tenemos. Entre nosotros académicos debatimos, a veces nos evaluamos, a veces nos compartimos puntos de vista que nos enriquecen, pero tenemos que trascender el campo académico. Es decir, este momento es ideal para que el profesor Daniel Añorbe esté en medios de comunicación, para que este libro tenga una circulación masiva. Yo creo que es un libro que no puede quedar en una biblioteca aislado, en este caso en línea, porque por fortuna está abierto a cualquier persona que lo quiera consultar en el mundo, pero es un libro que para mí no tiene que pasar desapercibido. Entonces ese es el desafío que me gustaría dejar aquí sobre la mesa. Con esto, María Cristina, yo me detengo aquí y bueno, quedo atento a los comentarios y al debate. Muchas gracias, Fernando. Gracias por estas reflexiones. Invito a quienes nos están sintonizando o aquí en Zoom o a través de Facebook Live a que, si lo desean, formulen sus preguntas y reflexiones a nuestros invitados. Yo quisiera tomar unos minutos también para expresar algunos comentarios. Comenzaría recordando una publicación que el doctor Añorbe me hizo el favor de obsequiarme sobre la Liga Femenil de Fútbol, que a mí me resultó extremadamente interesante e importante, donde pues evidentemente explica las diferencias, temas de exclusión, temas que están presentes también en la obra que nos convoca el día de hoy y que pues revelan esta importante necesidad de ampliar la bibliografía con la que contamos, que es poquita en nuestro idioma y menos desde México, alrededor de estos temas. Cuando el doctor Añorbe presentaba la situación del aparato crítico que existe en torno a estos temas en nuestros países, pues se hablaba del desarrollo tardío de las reflexiones acá, pero sí es cierto este predominio de estudios y de visiones, sobre todo anglosajonas, ¿no? Yo recuerdo mucho un libro de Galeano, el de la guerra del fútbol, un libro que creo que todos conocemos, pero pues es de lo poco que podemos citar desde nuestras reflexiones, lo cual pues sí nos lleva a la necesidad de incursionar de manera más decidida en estos tópicos, y yo también en un momento más le voy a pedir al doctor Añorbe que nos cuente dónde se puede conseguir. A mí me gustan los libros impresos, por supuesto. Yo sé que en esta era digital pues es mucho más sencillo si te lo mandan en digital, pero me gustaría tenerlo en físico. Les voy a comentar por qué. Quizá en el flyer del evento no se puede apreciar tanto, pero veo que el título del libro está en braille, ¿sí? Y deduzco y me imagino que esto va en consonancia también con otras características de esta obra que voy a comentar, que esto quiere abonar a la inclusión. O sea, estamos hablando de temas de exclusión y de inclusión. Y bueno, si bien es cierto, por ejemplo, tenemos Juegos Olímpicos Paralímpicos, tenemos que recordar que hay una exclusión de todas maneras de muchos sectores de la población, no solo de las personas que tienen alguna discapacidad, sino que incluso de estos debates sobre el deporte se suele excluir a las personas con discapacidad. Entonces percibo, porque no tengo el libro físicamente, me decía el doctor Añorbe que todavía no está físicamente impreso, no está disponible, percibo que tiene estas características inclusivas, ¿no? Lo puedes palpar, lo puedes leer el título en braille. Eso me gusta. Me gusta también algo que han mencionado los dos expositores que me antecedieron.
porque es algo que va muy en consonancia con el Centro Olof Palme. La formación de recursos humanos capacitados y habilitados en temas que queremos que a la larga se transforme en una masa crítica que siga adelante con estas reflexiones. Me encantó ver artículos escritos por estudiantes, y muy bien escritos, por cierto, habría que decirlo, ¿sí? Esta reflexión sobre el tiro en braille y todo este recuento donde nos presentan lo difícil que es, pero lo lindo que es al mismo tiempo, trabajar de abajo hacia arriba. A veces cuando tocamos los temas del deporte pensamos en las autoridades y pensamos en Ana Guevara y pensamos en la corrupción de quienes se hacen cargo de estas actividades, pero dejamos de pensar en lo mucho que se puede hacer desde abajo, no sin obstáculos, no sin problemas, pero bueno, esta experiencia del tiro al braille que está documentada ampliamente por estudiantes del doctor Daniel Añorbe me parece formidable. Celebro este esfuerzo porque además confiamos en que este sea un paso para nuevos recursos humanos, investigadores que profundicen en estos temas e ir teniendo esta masa crítica que necesitamos para poder abundar y reflexionar en torno a ello. El tema del deporte para el desarrollo y la paz, hay muchas cosas que se han dicho y se asume a priori que por el fomento del deporte per se podemos avanzar al desarrollo y la paz. No es tan automático y eso también se desprende de la reflexión que nos presentan los autores de esta obra y su coordinador, el doctor Añorbe. Por ejemplo, podemos ver unos Juegos Olímpicos de Beijing, Juegos de invierno que de entrada son bastante excluyentes porque, bueno, aquí, los países que participan son unos poquitos, ¿no? Y aparte de los poquitos que participan, los que destacan en estas disciplinas, pues son todavía más poquitos. Entonces, bueno, el tema de querer ser incluyente y de usar al deporte como un elemento para la paz y para el progreso social, pues vemos que tiene muchas aristas y tiene resultados muy diversos. En este sentido, pues también reflexiono sobre uno de los apartados de este libro que habla del enfoque, lo mencionaban también quienes me antecedieron en el uso de la palabra, este enfoque de privilegiar programas para los excluidos, para los marginados. Eso está muy bien, por supuesto, es necesario hacerlo. Yo añadiría también el deporte es importante, por ejemplo, en el tratamiento de las adicciones, ¿no? Tendríamos que pensar en visiones más integrales, por ejemplo, para combatir prácticas sociales que no son tan saludables como el consumo de estupefacientes u otras prácticas poco sanas, ¿no? El sedentarismo que tenemos en nuestras sociedades. El tema del COVID, ¿no? Ahora en México, no sé cómo sea la situación, por ejemplo, en Argentina, pero acá con el problema de las comorbilidades hemos visto una alta mortalidad precisamente porque los mexicanos padecemos diabetes, hipertensión y otra serie de enfermedades que se ven muy motivadas por los estilos de vida obesogénicos que tenemos y sin duda la activación física y el deporte podrían ciertamente coadyuvar a tener una vida más sana. Entonces, el tema de la inclusión lo tenemos que ver con mucho cuidado. Incluir o pensar solamente en los sectores marginados implica de suyo una exclusión. Entonces, ¿cómo diseñar? ¿Cómo diseñar al deporte? ¿Cómo pensar al deporte para el progreso social? Y donde seamos verdaderamente incluyentes y podamos incluir no solo a las personas con discapacidad, no solo a los marginados, sino a los demás sectores de la población. Me parece que esto es también un aporte sustancial de la obra. Contribuciones, pues ya las mencionaba, generar literatura especializada desde la perspectiva de las ciencias sociales. Un libro, hay que decirlo también, es incluyente no solo por lo del braille y la portada. Cuando revisamos los nombres de los autores y autoras, pues sí vemos un cierto equilibrio, 7 son hombres, 6 son mujeres, y por supuesto el tema de la publicación para los jóvenes. Hay que decir, los espacios para que los jóvenes puedan publicar en México y en muchas partes del mundo son limitados, entonces esto es de celebrarse. Sobre las áreas de oportunidad que yo veo en este libro, bueno, creo que para, no sé, un volumen posterior,
Creo que las condiciones actuales permitirían reflexionar sobre aspectos como los siguientes. Lo mencionaba hace un rato, deporte y pandemia, ¿no? Deporte y activación física, la problemática de hábitos obesogénicos que de por sí deterioran la salud y si esto se suma a una falta de activación física y a una falta de acceso a actividades deportivas y no necesariamente con este perfil lúdico, pues creo que vamos mal. Entonces creo que sería pertinente pensar un poco en deporte, pandemia, deporte y preparación para próximas pandemias y para próximos desafíos en materia de salud. Creo que es un elemento toral para la construcción de sociedades y para el desarrollo de las mismas. También pensar al deporte a la luz de la guerra. En el libro se insiste mucho en este concepto del deporte para la paz y el desarrollo, pero pues el deporte también, lo comentaba en el inicio de esta presentación, el deporte también puede desencadenar o ser preámbulo o ser epílogo de diversas crisis y pues en el caso de Rusia, la multicitada Rusia en la coyuntura actual, pues recordamos cuántas veces se ha violado la tregua olímpica o también las Olimpiadas de 80, ¿no? Cuando invadió Afganistán, pues se le aplicaron sanciones y más de 60 países no participaron en aquellos Juegos Olímpicos. Entonces la guerra está presente, la guerra es un elemento constante en las sociedades y tiene una vinculación con el deporte y sería importante, me parece, hacer una reflexión sobre el particular. Por lo demás, pues yo felicitaría ampliamente al doctor Añorbe, a todos los participantes, a los estudiantes que pues sé que nos están siguiendo a través de esta transmisión en Facebook y yo deseo que se pueda profundizar en estos temas, que este libro, coincido con lo que mencionaba hace un momento el doctor Fernando Segura, tenga la mayor difusión. Digo, esto se ve facilitado, por supuesto, por el hecho de que está disponible en digital. Esperemos que tenga la mayor difusión y que pues sea un parteaguas, al igual que las obras previas que ha desarrollado el doctor Añorbe para avanzar y para poder desarrollar de una manera sistemática y cada vez más intensa los estudios sobre el deporte y sus impactos y sus importancias para las sociedades, para la identidad y para todos estos elementos que han sido mencionados en esta presentación. Yo le pediría ahora al doctor Añorbe que hiciera uso de la palabra y nos cuente sus reflexiones. También le pediría que nos cuente sobre el tiro al braille. A mí me lo contó hace tiempo y creo que es una experiencia formidable que también es muy importante recuperar en esta presentación. Doctor Añorbe, por favor. Muchísimas gracias, doctora María Cristina, doctor Fernando, doctor Juan Pablo. Un gusto estar con colegas y como decía Fernando, ¿no? Yo creo que ya con el paso del tiempo, de foros, de tantas actividades que hemos tenido en conjunto con cada uno de ustedes a lo largo de los años, pues ya en realidad ya tengo esa sensación de camaradería, ¿no? Y esa sensación de antes que ser colegas, ahora ya son mis amigos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Para mí es muy importante estar aquí compartiendo este momento con ustedes. Y en realidad todo esto que desemboca en el libro, que precisamente hace rato hablaron de paquetería diciendo que acababa de llegar a mi casa, entonces lo dejaron ahí con los vecinos, ¿verdad? Entonces ya llegó la caja con 50 ejemplares. Pues tenemos que se remonta al año sabático en 2018 en San Cristóbal de las Casas. Tuve la ocasión de platicar en un par de ocasiones con el doctor Juan Pablo Cebadúa. De hecho, tuvimos ahí algún evento en Tuxtla Gutiérrez y bueno, en San Cristóbal nos vemos un par de veces para comentar esto. Y bueno, pues me da gusto saber que a 4 años de distancia, pues seguimos aquí colaborando y bueno, todavía son muchas las cosas que se pueden hacer. Con el doctor Fernando Segura, yo le quiero decir que en realidad sin los trabajos que él publicó, sobre todo en los años 2018, 2019, si no me equivoco, que hacían
documentaban de alguna manera su trabajo de campo en las copas del mundo y eventos diferentes de fútbol para el desarrollo y la paz. Este libro no hubiera sido posible porque no hubiera podido surgir la metodología que se presenta en el libro y que los estudiantes se han encargado de poner en práctica. Entonces, si bien es cierto, Fernando no es el autor de la metodología, sin los textos de Fernando que nos abrieron los ojos, porque mientras se dio el curso de Sociología del Deporte en la Universidad de Guanajuato en agosto, diciembre de 2019, nunca hubiéramos tenido una serie de elementos que fueron claves para lanzar esta metodología. Bueno, habiendo dicho esto, doctora María Cristina, bueno, también la invitación, el agradecimiento por permitirme ser parte, miembro de este Centro de Estudios para la Paz, Olof Palme. Hoy podría pensar uno, ¿no? A inicios de marzo de 2022, con este panorama tan sombrío, que por qué estamos hablando del deporte para el desarrollo y la paz cuando pues vemos producto de, digamos, dejar huérfana a Rusia del Gran Premio de Sochi, la final de la Champions League que estaba contemplada para ser jugada en San Petersburgo, hoy que de repente empieza a haber voces, incluso que dicen, bueno, después de haber tenido el número 1 del mundo durante 18 años, 4 jugadores, o Andy Murray, o Roger Federer, o Novak Djokovic, o Nadal, de repente pues, amanecemos, ¿verdad? Este lunes con que el número 1 del mundo es un ruso, Daniil Medvedev. Y esto es casi inédito porque los tenistas rusos, más allá de Marat Safin y su hermana Dinara Safina, pues no es un deporte en el cual ellos hayan destacado. Hay un conductor de Fórmula 1, Nikita Mazepin, etcétera. Y hoy por todos lados se está hablando ya no nada más de los castigos al Estado, al gobierno ruso, sino pues también es un ataque frontal, ¿verdad? Incluso a los deportistas, actores individuales, lo que pasó con esta patinadora de 15 años también que fue torturada hasta el diantre y el día del evento final en el cual era favorita, bueno, acaba cayendo literalmente y acaba cayendo al cuarto lugar, ¿no? Entonces dice uno, ¿verdaderamente tenemos un deporte para el desarrollo y la paz o tenemos un deporte para las sanciones, un deporte como herramienta geopolítica, un deporte como instrumento de poder suave, donde los BRICS, salvo India, ¿verdad? Todos los demás, los BRICS, sin la I, fueron sedes, ¿verdad? Una o más veces durante los dos primeras décadas del siglo XXI de mega eventos deportivos, y me refiero a mundiales de fútbol o a Juegos Olímpicos. Hace algunos días, como comentaba la doctora María Cristina, nos encontramos con el cierre de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? En la primera sede que ha tenido tanto Juegos Olímpicos de verano como Juegos Olímpicos de invierno, lo cual también cuestiona la cuestión medioambiental, porque si bien es cierto, no se crearon y no son una falacia las montañas, lo que sí se sabe es que se tuvo que crear mucha nieve artificial porque no había las condiciones, el frío suficiente, las condiciones meteorológicas y geográficas para tener unos Juegos Olímpicos en Beijing. Entonces, todo esto nos invita a pensar hasta dónde viene una racionalidad de un deporte verdaderamente sustentable y que abone a la paz un poco más profunda y no nada más entendida como armisticio o balazos, ¿no? Entonces, si bien aparenta no abonar mucho a la paz entre naciones, y hoy lo vemos como un instrumento de sanciones, ya no nada más diplomáticas, sino abiertamente económicas, creo que esta perspectiva que presentamos en este libro puede abonar y mucho a la irenología, ¿no? Desde el cambio, no quizá macrosocial o no desde las banderitas, pero sí desde lo microsocial y con ello detonar cambios macrosociales en un futuro, apostando por cambiar desde abajo a las poblaciones, a los individuos, las relaciones entre género, las relaciones con personas que alguna vez en México, en el sexenio de Vicente Fox, les llamábamos, por una cuestión de corrección política, personas con capacidades distintas. Me parece que hoy otra vez más se vuelve a utilizar la palabra discapacitados por algunas cuestiones, ¿no? Pero como diría usted, doctora María Cristina, en el libro de México y las OMP, que publicó ya hace 2, 3 años, ¿no? Se suele gastar demasiado en la paz negativa y prácticamente el grueso de estas operaciones al interior de las Naciones Unidas suelen concentrar el grueso de los recursos en la paz negativa, es decir, pensando que la paz es la ausencia al fuego, pero se hace muy poco en materia de paz positiva, ¿no? Y este enfoque lo tuve
lo tuvimos, yo creo que en mente, se habló en las clases y apostamos a esto. Apostamos a un libro no proteccionista. ¿A qué me refiero a un libro no proteccionista? Un libro libre de aranceles, un libro que no va a tener un costo salvo si se quiere adquirir el ejemplar impreso. Negociamos con Ediciones E.ON que queríamos que nada más hubiera 100 ejemplares, 50 ejemplares para bibliotecas y para coautores, ¿verdad? Y 50 ejemplares que tuviera Ediciones E.ON para poder comercializar. Pero en realidad lo que se dio es la posibilidad de tener un ebook con libre distribución, libre de cualquier tipo de impedimentos o trabas. Por lo tanto, ¿verdad? Más que una filosofía del laissez-faire, laissez-passer, aquí hacemos una filosofía en este libro de laissez-lire y laissez-racheter. Doctor Fernando Segura habla muy bien francés, entonces él me dirá si se entendió lo que dije o no, pero bueno, la idea es dejar leer y dejar adquirir, ¿no? Libremente para que no haya este tipo de aranceles o este tipo de impedimentos. Así que profes, estudiantes, practicantes de campo de la sociología del deporte de todos los países, compartaos los libros, ¿no? Libremente, sin ningún temor de que va a venir una cuestión de derechos de autor o algo, ¿no? Entonces, por ese lado está bien. También fue contemplado desde 2018 de cómo se podía hacer una cuestión que tuviera en la metodología una cuestión de inclusión y se planteaban ahí 3 cosas fundamentales, que pudiéramos jugar hombres y mujeres e incluso personas no binarias dentro de un mismo campo de juego, pero no en el mismo campo, sino de forma simultánea, porque a pesar de que los paralímpicos pueden ser en el mismo campo de juego, no se juegan de forma simultánea o al mismo tiempo. También que pudiéramos jugar en rama unisex y que pudiéramos jugar en una rama all capacity, all gender, ¿no? Entonces aquí estamos de alguna manera derribando una serie de fronteras que pueden ser tenues o no tan tenues dentro del deporte. Entonces podemos jugar personas con discapacidades, diferentes capacidades, podemos jugar personas de diferentes sexos, de diferentes géneros, todos al mismo tiempo, ¿no? La cuestión que creo que ya lo mencionaron los 3, ¿verdad? La cuestión de los alumnos de la licenciatura. Cuando yo estudiaba en la UNAM, recuerdo que generalmente cuando uno se acercaba a un profesor o una profesora, y no era culpa de los profesores, era culpa de universidades tan grandes, ¿no? Como la UNAM, donde éramos básicamente un número de, ¿cómo le llaman, doctora María Cristina? El número de cuenta, ¿no? Entonces no había esa posibilidad. En universidades estatales pequeñas tenemos esa posibilidad de conocer mejor a nuestros alumnos y romperé un poco con esta idea que a veces viene de que los únicos estudiantes que pueden escribir son los alumnos de doctorado, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de alumnos de licenciatura, lo cual también funge como partes de programas de veranos de investigación que tienen una conclusión o una aplicación práctica para que ellos puedan escribir en un libro, ¿no? Yo no recuerdo a muchas personas de licenciatura en mi generación que pudiéramos escribir con nuestros profesores y tener un libro impreso, ¿no? Entonces, esto es algo bonito que nos propusimos desde el campus de Guanajuato, ¿no? Pero no nada más quedarnos en los alumnos, sino que hay profesores, no se mencionó ahorita, pero tenemos también, ¿verdad? Profesores del Departamento de Derecho, tenemos a Fernando Segura, ¿verdad? Que aparte escribimos en coautoría la introducción al libro. Tenemos a practicantes también, Mauricio Córdoba de Fudela en Ecuador, que comparte una experiencia de campo en la cual ha participado, ha asesorado Fernando, y Adriana Islas Gobea, ¿verdad? Que también fue alumna de Fernando y, bueno, colaboradora tanto en el campo y ahora desde el punto de vista de la academia, ¿no? Entonces, esto es un esfuerzo no nada más en México, sino que tiene colaboración, participación desde Ecuador. Y bueno, Fernando es un mexicano universal, un mexicano latinoamericano en realidad, ¿verdad? Y Fernando creció, me parece, en Argentina, habla portugués, habla francés, bueno, habla tantas lenguas casi como el Papa Juan Pablo II, ¿no? Entonces, Juan Pablo ha permitido también esta integración de redes, por lo cual celebró esto. Como señala Juan Pablo, el libro parte de una idea verdaderamente de un deporte para todos, ¿no? De un sport for all, y no solo un deporte para los marginados, deporte para los refugiados, deportes para los huérfanos, deportes para las etnias y las minorías lingüísticas.
como profesores universitarios, ¿no? Sobre todo en instituciones de educación superior estatales, podemos ver una serie de áreas enormes de oportunidad y en este país tenemos unos 4.5 millones de estudiantes de educación superior, ¿no? Lo cual es superior a la población de muchísimos países en el mundo y los cuales muchas veces no tienen acceso a eso porque se consideran privilegiados. Se considera que son personas que tienen esas capacidades completas, que tienen esos privilegios, muchas veces económicas, porque es difícil estudiar una universidad si no tiene unos recursos mínimos para poder sufragar sus estudios. Pero, ¿qué pasa con la cuestión de la violencia entre los estudiantes? Por cuestión de género, por cuestión de capacidades distintas, etcétera, pues llegan a haber este tipo de problemas. Y nuestros alumnos no escapan al problema del sedentarismo, ni de la obesidad, ni de una serie de prejuicios, de xenofobia, de nacionalismo, de muchísimas cosas. Entonces sí creemos que a pesar de que pueden ser relativamente privilegiados y afluentes en muchos sentidos, pues es parte de lo que debemos de trabajar. El libro parte de la idea del empoderamiento, pero muchas veces el empoderamiento resulta ser medio pasivo, ¿no? Me empodero desde mi pupitre, me empodero desde mi sillón, ¿no? Me empodero desde mi computadora porque me dan un curso en el cual me dicen cuál es la receta, creada muchas veces en Noruega, en el norte global, y simplemente acabo replicando aquello que fue escrito en otro idioma, en otra latitud, o en materia de deporte. Yo me acuerdo cuando coincidí con Fernando Segura en el Congreso de la ISA en Lausana, en Suiza, en 2018, que había muchas personas de África que decían, oigan, pero nos están hablando de deporte para el desarrollo y la paz en rugby, para el desarrollo y la paz, hockey sobre hielo, pero no tenemos ni las condiciones geográficas, no tenemos las posibilidades de adquisición de esto, pero bueno, a algunas empresas les interesaba crear, expandir mercados, venta de equipo, y entonces muchas veces dice uno, ¿hasta dónde viene la cuestión del empoderamiento para los individuos sujetos de estas intervenciones, porque así se les llaman, intervenciones? Y hasta qué punto, pues más bien es una cuestión de empoderar a las empresas o empoderar nuevos mercados, ¿no? Lo cual no está necesariamente mal que haya nuevos mercados, nuevas empresas, pero muchas veces tendríamos que ser claros en cuáles son los fines que se buscan dentro del deporte para el desarrollo y la paz. ¿Qué sigue dentro del proyecto? Porque esto yo lo veo como una etapa intermedia, simplemente documentar parte de la experiencia que se tiene desde el año 2018. Bueno, está en prensa un capítulo dentro del handbook de deporte para el de los objetivos de desarrollo sostenible en la sección de América Latina. Se está buscando cómo se están implementando los ODS en el campo y de manera muy práctica y concreta. Entonces, el deporte para el desarrollo y la paz va a jugar un papel desde México aquí. Se creó una de las 7 organizaciones para el desarrollo de la paz registradas ante la plataforma domiciliada en Suiza, que es Sport and Dev, es la principal plataforma de deporte para el desarrollo y la paz a nivel global, ¿no? Entonces, ahí está creada una de las 7 organizaciones para el desarrollo y la paz dentro de esta plataforma en México, y muchas de ellas ni siquiera ya operan, ¿no? O bien se dedican a otra cosa, pero no para el deporte, para el desarrollo y la paz. Se ya tiene programado para los días 13 y 14, apenas hoy en la mañana me enteré, 20 y 21 de mayo, el primer torneo finalmente de tiro en braille 2022. Fernando lo recuerda porque estaba invitado en ese momento en 2020, iba a ser del 26 al 28 de abril el torneo de tiro en braille, pero bueno, en eso llegó la pandemia, se tuvo que posponer. Esperemos que no haya algún tipo de repunte en Semana Santa o que no venga un cierre o alguna cuestión que nos impida celebrar el torneo, pero está programado del 13 al 21 de mayo de 2022 en 2 fines de semana. También ya se replicó la experiencia, han diseñado un deporte que tampoco lo han jugado, como no se ha podido jugar tiro en braille, tampoco han podido jugar pelota dorada dentro de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato, pero ya tienen su actividad diseñada dentro del sitio web de www.tiroenbraille.org. También ya viene el micrositio de pelota dorada, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que no nada más se queda en el lugar donde fue incubada en la Universidad de Guanajuato, sino que está empezando a salir allende las fronteras de nuestra institución.
Otra cosa que viene, se tiene como parte de la estafeta y todo, hacer ver que en todos lados está sembrándose experiencias. Y lo digo un poco como defensa no al gobierno ruso, sino al pueblo y a organizaciones rusas, que no tienen la culpa, en realidad, de muchas cosas que están pasando de manera geopolítica. Duibol, ¿verdad? Es una experiencia que ellos tienen precisamente y viene, ya está documentada en el repositorio de Tiro en Braille. Lo que están haciendo ellos diciendo, pues sí, el fútbol se ha encargado de tener la mayor parte de las iniciativas y cuando no el fútbol, algún deporte organizado que existe en competencias internacionales. Si hay algo que ha sufrido en pandemia es el sistema respiratorio, los pulmones. Y entonces ellos plantean una serie de cuestiones que se llaman Duibol, de la combinación de pelota y respiración o soplar en ruso, y lo que plantean es que se puede jugar más o menos como si fuera ping pong, se puede jugar un poco de carreras individuales o de relevos, se puede jugar a manera de futbolito con una pelota de ping pong, y la idea es soplar con muy diversos mecanismos, ya sea individual, de competencia individual o de competencia en relevos, ¿no? Y esto también ha sido patrocinado y también auspiciado por el Fondo Vladimir Potanin, ¿verdad?, de la Federación Rusa. Han tenido sendos eventos en octubre de 2020 y la celebración del día, los días del deporte para el desarrollo y la paz en abril de 2021, ¿no? Entonces, sí hacerle saber al público que no todo es un estado paria o no, lo que puede llegar a ser paria puede ser un gobierno, pero los pueblos no hay pueblos parias, ¿no? Transitar, involucionar un poco el deporte, de ese deporte competitivo, excluyente y mercantilizado que ya mencionaba Juan Pablo, ¿verdad? Yo sí planteo la posibilidad y la deseabilidad de que involucionemos hacia algo más lúdico, hacia algo más orgánico y más sostenible, que Fernando Segura lo conoce porque él me lo recomendó, el texto de David Sterkele, un italiano, que dice, quizá tanto el fútbol y en general el deporte debería de dejar de ser tan serio, tan moderno, tan estandarizado, tan competitivo y mercantilizado y tan excluyente, porque todos aquellos que no tienen cierta condición física o que tienen ciertos impedimentos, pues están excluidos del deporte, para convertirlo en algo un poco más lúdico, más semejante al juego, ¿no? Y preguntaba, más bien comentaba la doctora María Cristina, de áreas de oportunidad para otro libro, ¿no? Y así como tuvimos en 2017 el libro azul, que me hizo el favor la doctora María Cristina de presentar en 2018, en marzo de 2018, junto con otros colegas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del Deporte, como Observatorio de Cambio Social y Político, que lancemos colectivamente, ¿verdad? Quizá en 2022, 2020, más bien 2023, un deporte como Observatorio de Cambio Social y Político 2, con otras temáticas en las cuales se incluya el deporte para el desarrollo y la paz, el deporte barrial, etcétera, y que pudiéramos ver como una de las contribuciones hacia los estudios de irenología. Yo creo que aquí la dejo por el momento. Es un gusto estar con todas y todos ustedes y bueno, pues escuchar también las reacciones del auditorio. Muy bien, doctora Ñorbe, muchas gracias. Gracias también por explicarnos el proceso de edición de la obra y todo el arreglo editorial para hacerlo disponible en línea. No sé si haya un portal, no sé si el portal que conocemos, el de Tiro en Braille, es desde donde se podría acceder a esta publicación. Ahorita nos comentará, pero pues invitamos al público, por supuesto, a conocer esta obra. Debe conocerse, hay que difundirla, hay que trabajar estos temas. Y bueno, yo también invito sobre todo a los académicos de relaciones internacionales, a los sociólogos, a que miren a este tópico y lo dimensionemos por su importancia, lo empoderemos
porque es demasiado importante y tristemente no es estudiado, se le considera marginal y esto no debería ser claramente. Las exposiciones que hemos escuchado pues dan cuenta de la terrible importancia, de la enorme importancia, perdón, que tienen estas actividades en las sociedades. No sé si habría preguntas o comentarios o si los propios participantes, Fernando, Juan Pablo, querrían hacer algún comentario adicional en esta presentación. Pues, si quieren, yo nada más algún un comentario de lo que Daniel estaba diciendo en términos de estos vínculos entre redes y entre equipos de trabajo que en tiempos de pandemia pues urgen, digamos, urgen, puesto que si estamos, digamos, prácticamente imposibilitados físicamente para estar como en constante viaje, sí sería interesante aprovechar esta coyuntura para hacer estos vínculos. Y yo pertenezco a la red latinoamericana y caribeña de deporte social e inclusión, que aglutina justamente a gente que está pensando en las universidades públicas de Latinoamérica, gente que está pensando exactamente lo que el contenido del libro que aquí presentamos dice y propone, ¿no? Entonces a mí me parece como muy interesante que pudiéramos ya, digamos, hacer digamos, en el marco de esta triangulación que el Instituto Olof Palme nos permite, que pudiéramos hacer esta triangulación en términos de justamente de juntar las oportunidades en las cuales nosotros tenemos para seguir pensando esto. Y tener en cuenta la idea de que pues no estamos solos para seguir pensando esto que Daniel propone en su libro. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta, Antonio Martínez. Le pide su opinión al doctor Añorbe a propósito de la guerra entre Ucrania y Rusia y su opinión sobre la participación del alcalde de Kiev, que es un boxeador. Ok, doctor. Sí, bueno, de hecho es un boxeador y ha sido campeón, ¿verdad? Klitschko, si no me equivoco. Pues yo creo que ahorita verdaderamente eso pues no es deporte para el desarrollo y la paz, a pesar de que hable a favor de la paz, ¿verdad? Ya desde el momento que tenemos que se va a enlistar en la guerra, dice uno, bueno, yo no creo que esto sea una participación de deporte para el desarrollo y la paz, como tampoco fue una cuestión de deporte para el desarrollo y la paz cuando en el Mundial de 2018 un jugador croata de apellido Vida, ¿verdad? Marca uno de los goles, ¿verdad? Con el cual los croatas eliminan en cuartos de final a los rusos. Hasta ahí va todo bien, ¿no? Pero el problema es cuando empieza a gritar y dice Ucrania libre, vamos Ucrania, ¿no? Sobre todo cuando el Mundial de Fútbol era en Rusia. Entonces, este tipo de manifestaciones, ¿verdad? Y por eso también lo que viene después de los dos puntos, ¿no? En el libro, claroscuros, globales y locales, porque de otra manera nos quedamos con esta cuestión celebratoria, el gran mito deportivo, el deporte como varita mágica que todo lo cura, basta acercarse al deporte, ya sea de forma activa o pasiva, y practicarlo, y con eso nos habremos curado, con eso estaremos sanos en mente, corazón, cuerpo, pero no, ¿no? Una de las cosas que decimos es, para que el deporte funcione y de alguna manera opere, no es la magia, opere la racionalidad, tiene que concebirse de una manera racional y con una cierta instrumentalidad. Entonces, el simple hecho de la participación de un boxeador o algo no significa que vaya a abonar a la paz, ¿no? Incluso puede acabar detonando sentimientos chauvinistas, xenófobos, nacionalistas, etcétera. Y no olvidemos que también por ahí hay un cierto movimiento nazista, también medio fascista ahí en Ucrania, ¿no? Y esto podría abonar a este sentimiento fascista y también a la opresión de los rusoparlantes, que también en gran parte ha detonado toda esta parte de la guerra. No es justificación de esto, de ninguna manera le debe de dar ningún tipo de cheque en blanco a Vladimir Putin ni nada, pero sí este tipo de participaciones xenófobas en muchas ocasiones no abonan, o sea, ahí es un uso perverso del deporte.
Hay otra pregunta de Claudia López, dice que le parece fascinante que estudiantes de licenciatura puedan publicar y pregunta si ustedes, los participantes, conocen de iniciativas en otras universidades mexicanas o en el extranjero donde se esté desarrollando iniciativas de este tipo. Juan Pablo, Fernando, doctora María Cristina. No entendí si es la iniciativa precisamente del tiro al braille o en términos del deporte, que donde también participen los y las estudiantes. La pregunta va más bien enfocada, me imagino, a si los estudiantes de licenciatura de otras universidades podrían participar o hay iniciativas para que puedan publicar sobre este tema u otros, que si conocen iniciativas en este sentido. Sí, en el caso de la UNACH, de la Universidad Autónoma de Chiapas, pues como todas las universidades públicas y privadas del país, y como Daniel estaba diciendo exactamente, es todo un proceso bastante complejo, pero yo creo que en términos generales, y además eso tendría que ser como una condición ya de la práctica académica nuestra, ¿no? O sea, es decir, María Cristina estaba diciendo también, Fernando dijo algo sobre eso, que ya debemos de salirnos de este umbral académico donde solamente los que piensan, digamos, dentro de un cubículo, dentro de un marco, o en este caso dentro de una pantalla, son los únicos posibles para que se puedan plantear cosas. Yo creo que si algún tema, y en este caso particular, el deporte, para llamarse un deporte social, o deporte de inclusión, o deporte para la paz, lo mínimo que se puede hacer es involucrar a los actores en turno. Es decir, lo mínimo que se puede hacer es darles voz. Pero esto de darles voz también es una especie de juego maniqueo que también se ha dicho, y además suena un poco a una especie de compasión, ¿no? En ese sentido, como no tienen voz, hay que darle yo, le tengo que dar la voz. A mí me parece que en el cambio de las metodologías participativas tendría que dar un vuelco, y es exactamente, yo creo que todas las convocatorias temáticas de todas las universidades, que es lo que intentamos, en el caso que yo conozco con Daniel también, y seguramente Fernando y María Cristina, por eso estamos aquí convocados a hablar de este tema. O sea, a mí me parece que estamos haciendo esfuerzos para que así sea, digamos, ¿no? Y que en un momento dado, yo también como Fernando, y también como él dice, como muchos otros y otras académicas del mundo, estamos ya, digamos, como una especie de crisis en términos de esta academia anquilosada, que vivimos en una cúpula, ¿no? En ese sentido, y que, digamos, que no sale, y que además en muchas de las instituciones nuestras estamos siendo asediados precisamente por el rollo de la producción en serie, ¿no? En ese caso, a mí me parece que una de las condiciones fundamentales para poder hacer frente a esto es la participación pública, y sobre todo la participación de la materia crítica que viene, que son los estudiantes, ¿no? A mí me parece que estamos en eso, es decir, no es fácil, pero creo que estamos en eso, y creo que las iniciativas presentadas hoy por Daniel parece que es un ejemplo que se puede hacer mucho y muy bien. Muy bien. Fernando. Sí, gracias. Para complementar otra vez lo que dice Juan Pablo y pensar en la pregunta que nos vino del público, de Claudia, si no me equivoco, y si hay otra pregunta del público, bienvenido, porque creo que esto es empoderar también en estos espacios al público y no quedarnos dialogando solo entre los académicos. Pero voy a decir algo que está documentado en el libro, que tiene que ver con esa pregunta. Hay una experiencia que comenta en el capítulo, el primero que escribe Daniel, son 2 capítulos, y la experiencia que comenta es una experiencia que hicieron un consorcio de universidades británicas en una intervención de Sport for Development en Ghana. Y esa experiencia fue documentada, y uno de los defectos que se le atribuyó, porque es innovadora y sin dudas inspiradora, de alguna forma debe haber inspirado a Daniel y a sus estudiantes, pero una de las críticas que se le hizo es que quienes definían los modos de operación, la metodología, la medición de impactos, eran el consorcio de universidades británicas, y poco se tomaba en consideración la realidad local de los estudiantes en Ghana. Ahora, para traerla a México, yo creo que acá en México estamos
durmiendo en este sentido. Yo estoy en México, como dijo Daniel, me crié en Argentina, viví en Brasil, viví en Francia, viví en Inglaterra y he visitado múltiples experiencias de este sentido, pero en México, con el potencial que tenemos, con el gusto que hay por el deporte, estamos durmiendo en las universidades, en las políticas públicas, y México podría ser un ejemplo, como lo está haciendo ya Colombia. Si tenemos que mirar un caso aquí, yo recomiendo estudiar lo que se ha hecho en Colombia en todo lo que es deporte para el desarrollo, e inclusive en un aspecto que se llama barrismo social, que tiene que ver con la regulación de la violencia de los espectadores de fútbol. En otro momento podemos hablar de eso. Entonces sería una reflexión, y refuerzo lo que dice Juan Pablo, y parte de esa reflexión nos atañe a nosotros, los universitarios. Tenemos que salir de nuestros pupitres, tenemos que salir de estos espacios e ir a convencer. Lo que pasa es que en México, cuando hablamos del deporte, esto es una impresión, corríjanme si me estoy equivocando, cuando hablamos del deporte tenemos en el chip mental lo que es el deporte televisado. Entonces es difícil a veces explicarle a los actores, incluso a quienes podrían financiar, o a funcionarios de gobierno, que el deporte no es nada más eso que se ve en la televisión. Es decir, y para estos proyectos de deporte para el desarrollo social y la paz, tanto nos harían falta en México, tenemos que deconstruir al deporte. Tenemos que, esas dimensiones que están dadas, bueno, Tiro en Braille es un excelente ejemplo. Tiro en Braille a mí me encantaría que se promueva y que sea uno de los ejemplos. Qué bueno, Daniel, que me anuncias que se va a realizar un torneo. Espero poder ir a observarlo y a documentarlo. Con esto me despido, pero vuelvo a insistir si hay preguntas del público. Gracias. Gracias. Por parte del Centro Olof Palme, yo puedo comentar que pues nuestro centro tiene una mesa directiva integrada por jóvenes. Yo soy la de mayor edad, yo ya voy para el 6º piso. Pero lo cierto es que nosotros en las 3 líneas de trabajo que tenemos, que es paz, seguridad y desarrollo, sí hemos hecho publicaciones y sí hemos impulsado el trabajo de investigación de jóvenes, y sí hemos también dado oportunidad a que en nuestras obras publiquen por primera vez jóvenes que están trabajando en estos temas, ¿no? Seguridad, desarrollo, paz, en fin. Pero no es común. Tengo que decir que no es común, contestando a la pregunta de Claudia. No es común, efectivamente, como ya se señalaba por parte de Juan Pablo, de Fernando, del propio doctor Añorbe. Hay un sistema bastante excluyente, y también esta idea del Magister Dixit, y donde pues parecería que pues alguien tiene la verdad absoluta y no se empodera, no se busca favorecer la participación de las nuevas generaciones de los recursos humanos en los temas tan importantes que nos atañen. Por eso también celebro esta publicación, porque claramente a mí me parece que es un parteaguas que nos tendría también que llevar a reflexionar sobre cómo estamos haciendo investigación. Les cuento, en el Centro Olof Palme nosotros publicamos libros dictaminados. No crean que llega un joven y nos ofrece un artículo y le decimos, ay, sí, públicalo. No, tenemos un sistema de evaluación bastante riguroso, y hemos rechazado artículos que no reúnen los estándares de calidad, tanto de personas consagradas como de los más jóvenes. Entonces, no va a pelear la calidad con la edad. Eso yo lo quisiera destacar, ¿sí? Hay jóvenes que tienen muchas ganas de hacer cosas, hay jóvenes que quieren hacer carreras académicas, pero pues no encuentran los espacios, y bueno, eso es sumamente lamentable. Entonces, ojalá también una de las consecuencias del trabajo que hace el doctor Añorbe y nuestros invitados sea precisamente incentivar una mayor participación de los jóvenes y dar esta oportunidad para escucharlos. Este libro es un diálogo también entre generaciones. Pues bien, me parece que estamos llegando al final de esta transmisión. No veo más preguntas. No sé si el doctor Añorbe quisiera dar una reflexión final. Simplemente agradecer a todas y todos los asistentes, a Fernando, a Juan Pablo, doctora María Cristina, al Centro Olof Palme. Muy importante la presencia de todos, y sobre todo pensar que, bueno, esto es una parada, ¿verdad?, de un proyecto mayor que esperemos pueda continuar por muchos años más, y todos aquellos interesados pueden descargar el libro
desde el portal de www.tiroenbraille.org. Ahí está en el repositorio, así como ahí también pueden encontrar algunos trabajos que ha publicado, en el cual ha escrito el doctor Juan Pablo Cebadúa y también otros de Fernando, ¿no? Entonces, bueno, y si alguien tiene algún trabajo que quisiera subir en la materia, lo podemos también subir al repositorio de Tiro en Braille. Muy bien, esa es una invitación para que quienes nos han estado acompañando lo consideren. www.tiroenbraille.org, ahí pueden ver en el repositorio y también pueden acceder a esta importante publicación. Los invitamos a que la conozcan y a que pues hagan llegar sus comentarios y observaciones y anímense a publicar, hay que perderle el miedo también a publicar. Por supuesto, no es fácil sentarse a escribir, reflexionar y demás, pero ya que están en esa dinámica, créanme que es altamente satisfactorio. Yo lo he visto con los jóvenes que nos han enviado sus reflexiones y ha habido toda esta retroalimentación y al final ven publicados sus trabajos. Ha sido muy grato para todos. Entonces, pensemos también a futuro, pensemos en que tenemos que trabajar en la formación de recursos humanos en una gama amplia de temas y este tema en particular que está tan soslayado, que es tan menospreciado en la academia, creo que eso tendría que cambiar. Ojalá podamos empoderarlo. Yo celebro que hayamos tenido esta presentación con tan connotados expertos. Les agradezco mucho su presencia esta tarde. Agradezco también a quienes nos están siguiendo en Facebook y aquí en Zoom. Y los invitamos a que se mantengan en contacto con el Centro Olof Palme. Como se decía en el principio de esta transmisión, esto queda grabado y se sube obviamente a nuestras redes sociales y estará a disposición de todas aquellas personas interesadas, y esto también es muy grato porque si alguien se lo perdió y le interesa, puede revisitarlo, puede acceder a esta discusión, a este debate que hemos tenido esta tarde. Muchísimas gracias a todas, a todos y hasta la próxima.